Shalom, shalom, bienvenidos. Hoy en la mañana había un comentario de la señora Karin en uno de mis videos en donde hablaba acerca de los psicópatas y sobre si es posible en realidad que la persona decida entre hacer el bien y el mal, que los psicópatas pareciera que no, que lo dice la ciencia, etc. Un comentario muy largo. Ahora, si puedo, cuando termine el video, llegue a casa, pongo el comentario para que lo puedan leer. En un video mencionaste que Dios creó el bien y el mal y que el ser humano tiene la libertad de elegir si realizan actos buenos o malos. Pero esa elección es para personas normales. Te lo digo en el sentido de que una persona con trastorno antisocial de personalidad se ha demostrado según la ciencia que su estructura cerebral es diferente a una persona normal porque ellos no tienen sensibilidad de remordimiento, son fríos, calculadores, manipuladores y no tienen sentimiento de culpa para nada. Ellos pueden llorar y hacer una buena actuación de forma dramática y lamentablemente la mayoría lo cree. Ellos no tienen cura si lo mediquen. Vayan al psicólogo y psiquiatra. Su coeficiente intelectual de ellos es bueno y en algunos casos su coeficiente intelectual supera el promedio normal y son excelentes manipuladores que hasta pueden manipular a una persona que tienen más inteligencia que ellos porque son muy prácticos. Si bien son juzgados por la ley mediante un juez, pero ellos siempre tendrán ciertas carencias porque biológicamente nacieron diferentes, vinieron de fábrica de esa manera. Ellos tienen responsabilidad de sus malos actos y razonan muy bien, pero a ellos no se les puede exigir tener empatía porque son como máquinas que buscan combustible de sus víctimas y destruyen lo que encuentran sin tener piedad. Son vacíos por dentro y así nacieron. Ellos nacieron malos y son copias repetitivas a nivel mundial. Por más que un juez le diga que debería de ir de manera voluntaria a un psiquiatra o psicólogo, pues si lo hacen aprenderán a mejorar, pero para engañar a sus futuras víctimas y no para que ellos mejoren como persona. Usted habrá escuchado el caso de Ted Bundy y no todos los psicópatas son asesinos en serie, porque hay psicópatas encubiertos en la sociedad sin ser asesinos, pero dañan mucho a sus víctimas. Dios creó a este ser maligno y ¿por qué? Pues solo Dios lo sabe. Esas personas nacieron para hacer daño. Y pongo otras cosas que acá caminando no tengo, datos, etc. Y terminaba diciendo como que los psicópatas son creaciones de Dios para el mal, o algo así decía. Después lo van a poder ver bien, y yo también. Y la cuestión es lo siguiente: sí, es cierto que existen psicópatas, es cierto que tienen lesiones o alteraciones del cerebro que provocan que no tengan empatía, que provocan que puedan ser violentos, algunas veces pueden llegar al asesinato u otros actos de violencia física, que pueden ser muy inteligentes, no siempre, que pueden ser muy manipuladores, que son un peligro para la sociedad, los psicópatas. Resulta que lo pueden buscar ustedes, Dr. James Fallon con doble L, James Fallon. Este señor es un científico, neurocientífico, un profesor en una universidad en California. Se especializa precisamente en estos temas y estaba en una investigación una vez acerca de psicópatas y le habían dado los estudios, escáneres de cerebro de psicópatas con gente que no lo era, para que se pudiera ver, identificar las diferencias y así ver qué características en la conducta, en las zonas cerebrales, etc. de los psicópatas comparado con gente que no lo es. Y en una de ellas encuentra alguien que era un psicópata, que estaba en el grupo de control, o sea, de la gente que se supone que no era psicópata, y pide datos el doctor James Fallon diciendo ¿de quién es esto? ¿Cuál sería la sorpresa cuando viera que ese escáner era de él mismo, del doctor James Fallon, que es un psicópata? Y él no asesinó, no fue violento, no pegó en la familia, no hacía violencia hacia su esposa. Podía tener un carácter un poco complicado, pero no llegaba a esa agresividad explosiva. Así que no hay una determinación de ser psicópata porque uno tiene una lesión o determinado gen. Quizás les pongo un link a una entrevista que le hicieron donde habla precisamente que en su familia hubo 7 asesinos y que él no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no somos solamente lo genético, no somos solamente lo corporal, sino que somos, en principio, esto ya no es ciencia, esto es la cultura de la espiritualidad. Somos espíritus, somos Neshama, y la Neshama está siempre atada al bien, siempre atada, conectada al amor. Así que en principio somos esos, somos Neshama. Luego, nuestra vasija corporal puede tener
diferentes vicisitudes. Hay personas que nacen ciegas, hay personas que nacen sordas, hay personas que nacen ciegas, sordas y mudas, y sin embargo siguen siendo personas. Sus capacidades son diferentes a las de las personas que nacen con visiones, etc. Eso no quiere decir que esas limitaciones corporales los limiten en su Neshama. Su Neshama sigue siendo infinita, sigue siendo maravillosamente perfecta, pero el cuerpo los está limitando y no permite que la Neshama se exprese en todas sus capacidades en este mundo. Pero pueden conseguir moverse, manifestarse, realizar a la medida de sus capacidades corporales, si no se sienten solamente la limitación, sino que a partir de la limitación o a través de la limitación o impulsándose con la limitación logran avanzar más allá de lo que la limitación física les impone. Si no me equivoco, el famoso caso de Helen Keller, una niña que había nacido sorda y ciega y sin embargo pudo expresarse y pudo ser una famosa artista, si no me equivoco. La memoria últimamente me falla. Así como tomamos el ejemplo de la gente que está con limitaciones para la percepción, como ver o escuchar, tenemos también el caso de gente que puede tener limitaciones corporales de otra especie. Por ejemplo, aquellos que nacen sin las piernas, o nacen sin los brazos, o nacen sin ambos, sin las 4 extremidades, y algunos se pueden quedar así toda la vida en esa limitación, o algunos pueden avanzar a pesar de esa limitación. Recuerdo a uno que se convirtió en pastor evangélico, creo, no me acuerdo el nombre del muchacho, un nombre checo, eslavo o algo así, famoso, habla en español si no me equivoco, vivo actualmente, que no tiene brazos, no tiene piernas, y él en su infancia quería suicidarse, la pasó muy mal, pero luego él encontró en la religión un camino para salir adelante y se convirtió en alguien que manifiesta sus creencias en Jesús, pero también la voluntad de vivir y de cómo las limitaciones corporales existen y que a partir de ellas uno puede encontrar caminos alternativos. Y así también el doctor James Fallon nos dice, uno puede nacer con los genes de psicópata, con las modificaciones cerebrales de psicópata, y sin embargo no ser psicópatas. ¿Por qué? Porque no somos solamente la genética, no somos solamente el cuerpo en este mundo, sino que somos también nuestro entorno, nuestro ambiente, aquello que hemos recibido en la infancia con nuestra educación, cómo hemos ido modificando nuestra existencia dentro de las limitaciones que tenemos. Algunos tienen este tipo de limitaciones, aquellos otras limitaciones, y nos podemos dejar hundir por las limitaciones o nos podemos permitir crecer a partir de ellas. El doctor James Fallon, psicópata, no actúa como un psicópata porque en su infancia tuvo una familia que le dio amor, contención, no le provocaron violencia, no le llevaron a un grado de traumas que hicieron que quisieran que disparara su psicopatía. Así que es un psicópata secundario. Tiene la psicopatía, podría explotar en algún momento, podría, pero ha aprendido a controlarla y por más que no siente empatía, no siente amor, no siente cariño, pero comprende que hay los límites sociales, comprende que están los límites morales, y por más que no los sienta, los límites morales, él los comprende y racionalmente actúa de acuerdo a lo que se espera de una persona socializada, que sabe comportarse en un medio social y que cuando siente esos arranques de furia, hace lo posible por controlarse y por manejarse. El estilo señor Spock de Viaje a las Estrellas. Así pues, la estimada señora que dijo que si uno es psicópata entonces no puede decidir entre bien y el mal, bueno, hay evidencias de que no es así y de que eso es un ejercicio más que tiene la persona para hacer, para lograr dominar sus impulsos, su yetzer hara, su ego, y de esa forma lograr fortalecerse y alcanzar el bien en la medida posible. Evidentemente puede haber alguna persona que su configuración cerebral, su genética, su vasija corporal sea de psicópata y que haya sido criado en una familia, en un entorno con tensiones que lo llevaran a que se disparara esa psicopatía. ¿Eso quiere decir que es una obra de Dios maligna? No, Dios no hace lo malo. Dios creó un mundo imperfecto, con reglas, y no es Dios el que hace que un niño nazca sin un brazo, o que un niño nazca ciego, o que un niño nazca muerto, o que un niño
nazca con la configuración genética y cerebral para psicópata. No lo hace Dios, eso lo hace las leyes que Dios creó, las interrelaciones que se dan en este universo. Dios, si hubiera querido crear un mundo perfecto, lo hubiera hecho, pero Él creó un mundo, un universo imperfecto, donde pueden ocurrir estas cosas, donde la limitación es la marca que existe, y hay diferentes grados de limitaciones, y las limitaciones también nos llevan a tener todo tipo de configuraciones limitantes. Así pues, no hay la determinación de que es malo por esto o por aquello, sino que a pesar de tener más potencialidad para hacer cosas malas, su Neshama sigue siendo conectada al bien y al amor. Su Neshama sigue teniendo la fuerza de impulsar el Yetzer HaTov, el impulso positivo, a controlar, si no puede hacer cosas positivas, a controlar el impulso negativo para que no produzca violencia. Que no es fácil para algunas personas, puede ser que no lo sea, igual que no todo el mundo puede correr, o igual que no todo el mundo que no tiene piernas puede conseguir movilizarse por sus propios medios. Por eso se avanza en la tecnología, en la ciencia, y por eso también se avanza en el conocimiento para poder ayudar en las limitaciones a las personas, para poder educarnos, para poder controlarnos, para poder crecer dentro de las limitaciones que son propias nuestras, de cada uno de nosotros, las personales, y las limitaciones por ser humanos y las limitaciones por ser pertenecientes a este mundo físico. Cuando llega el día de la muerte, esas limitaciones se terminan y pasamos a ser simplemente Neshama. ¿Existe algún midrash, algún estudio de los sabios que habla al respecto de que Dios nos da todos los determinantes antes de nacer, pero que la última palabra para decidir si vamos a ser buenos o malos la tenemos nosotros? En el momento de la concepción, un ángel encargado del embarazo lleva la semilla del embarazo ante Dios, quien decreta la fuerza física, sabiduría y estatus socioeconómico, la habilidad artística y atlética, la creatividad y el perfil psicológico que tendrá la futura persona. El ángel no pregunta si va a ser recto o malvado, si va a ser bueno o malo. Esto de acuerdo con la declaración de Rabbi Hanina, quien dice que todo está en manos de Dios, excepto el temor a Dios, la espiritualidad y la rectitud de la persona. No la tienen esos determinantes. Es una manera antigua que tuvieron los sabios de hablar precisamente de esto, que la ciencia, de la mano del Dr. James Fallon y otros como él, que estudian estos casos, nos dicen, evidentemente está la genética, evidentemente está lo congénito, aquello que se produce durante el embarazo, que no es genético, pero que produce alteraciones durante el embarazo. Existe lo que acontece al cuerpo, pero existe también lo que vamos aprendiendo, lo que el entorno nos va modificando, lo que nosotros modificamos del entorno para que nos modifique a su vez. Así que no hay una determinación, sino que hay libre albedrío, que puede ser más o menos evidente, mayor o menor manifestación, pero ahí está el libre albedrío para que lo cumplamos de acuerdo a nuestras capacidades y limitaciones. Ahora en un rato, si Dios quiere, voy a poner este video a editar para poner el texto del comentario pregunta, para poner también el midrash, que dice que la persona nace con sus limitaciones, pero cada uno decide si va a ser bien o mal, y también algunas palabras del Maimónides al respecto sobre cómo es la persona la que es responsable en definitiva de poder ir avanzando o retrocediendo de acuerdo a las virtudes o carencias que tiene, que es parte de lo que nos hace humanos. Así que dejo esto por acá para seguir desde la edición. No pienses como los tontos de las naciones del mundo y como la mayoría de los ignorantes de Israel que dicen que Dios decreta cuando la persona nace si será justa o malvada. No es así. Cada persona es capaz de llegar a ser tan justa como nuestro maestro Moshe o tan malvada como Jeroboam. Dice Maimónides en las leyes de Teshuvá 5.2. Para concluir, recomiendo que no busquemos el mal en Dios, ni le echemos culpa a Dios, ni andemos buscando los defectos para excusarnos, sino que comprendamos nuestras limitaciones, veamos nuestros potenciales, veamos hasta dónde podemos avanzar a pesar de creer que estamos en la pared que nos retiene. Busquemos siempre el bien sin dar excusas, incluso aquellos que están sometidos por deficiencias naturales,
la opción del crecimiento siempre es posible porque somos infinitos, nuestra Neyamá lo es. De mi parte le deseo a todos ustedes Shalom y bendiciones.